¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pasan unos minutos de las 9, son las 8 si nos está siguiendo desde las Islas Canarias. Esto es Cultura en Minutos, un espacio que viene sin periodicidad ninguna, a veces un tanto anárquico porque la cultura tiene este puntito, ¿no?, también de anarquía, que es bueno que la tenga, y sobre todo es un espacio para librepensadores, para gente que tenéis la libertad de pensar lo que os apetezca y para gente que tenéis las ganas o la intención de compartirlo. Y como es mi caso, pues hoy precisamente vamos a hablar voy a hablar de una historia y voy a hablaros de un disco y de una réplica. Muchos no lo sabéis, pero el pasado 15 de marzo del año 1993 yo perdí a mi padre. Mi padre fue seguramente la persona que desde muy pequeñito a mí me inculcó con mucho ahínco el amor por la cultura, por los libros, por la música, por en general, por todo ese mundo, ¿no? Sobre todo él estaba empecinado en que me interesaran esas cosas, y él fue el primero que me dijo que no es más inteligente el que sabe mucho, sino el que quiere seguir sabiendo más. Y yo puse en práctica eso. No sé si seré una persona inteligente o seré la persona inteligente que él quería que fuese. Pero lo que sí es cierto es que a día de hoy pues sigo teniendo la misma ilusión en aprender cosas nuevas que cuando era un niño, que me gusta aprenderlas y me gusta compartirlas. Y es una pena que mi padre se haya perdido esa parte de mi vida en que me fui convirtiendo en el profesional que fui hoy, porque a mí se me quedaron las ganas de darle las gracias. Donde esté, supongo que ya se dará por agradecido. Y una de las enseñanzas de mi padre, uno de esos momentos en que uno siente que entra en comunión con esas raíces del pasado, que tanto significan en la vida de uno, son los discos que escuchaba mi padre. Allá por el año 1971, si no me equivoco, se publicaba en España un disco fundamental en la trayectoria de la música de este país. Ahora vamos a enlazar por qué ese disco y qué tiene que ver con mi padre y con su historia y conmigo. Ese disco se llamaba Mediterráneo y lo publicaba Joan Manuel Serrat. Aquí os lo enseño. Es un disco fundamental en la historia de la música española. Un disco que tiene poquitas canciones, pero cada una de esas es un retrato magnífico de una realidad que gira en torno a ese concepto tan nuestro, tan europeo del sur, como es el Mediterráneo, la cuna de las grandes civilizaciones de Occidente. Ese disco nació, o por lo menos los primeros compases de ese disco, nacieron en un hotel en la localidad gerundense de Calella hace muchos años ya, casi 50, si no más. Allí estaba Joan Manuel Serrat aprovechando los últimos reductos que había dejado la Revolución del 68 y llegó con este trabajo, un disco absolutamente soberbio, un disco que tiene pues muy poquitas canciones, la verdad, 2, 3 y 3, 6 y 4, 10 canciones. Pero es que es un disco que no tiene ni una sola canción mala. Serrat escribió 9. La última la escribió prácticamente a partir de un poema de León Felipe al que puso música, un poema que se llamaba Vencidos. Y un poema que quiero pensar que no está en este disco por casualidad. Serrat había sacado 2 trabajos anteriores a 2 artistas, a 2 poetas que eran prácticamente malditos en el régimen franquista, y esto era en plenos años 70. En el año 69, me parece recordar, no me hagáis mucho caso que las fechas me bailan, sacó un poemario dedicado a Antonio Machado, un disco con canciones de Antonio Machado, con poemas a los que él musicó. Un disco fantástico, fantástico. Recordemos que Machado se exilió a Francia cuando comenzó la Guerra Civil Española y que murió exiliado en Francia.
Pero fue más allá. Y casi podemos decir que como artista tenía un espíritu contestatario que no ha desaparecido. Y hizo otro disco dedicado también a otro de esos mártires de la cultura en nuestro país cuando la intolerancia se imponía. Un disco con canciones a Miguel Hernández que también es una auténtica maravilla. Os recomiendo ambos trabajos, los podéis encontrar con relativa facilidad. Creo que están en las plataformas digitales, pero también hay una caja que está editada con toda la discografía de Serrat en castellano, una caja que edita Legacy, las famosas cajas de Legacy a la que tantas veces nos hemos referido. Y ahí vas a poder encontrar esos dos trabajos, tanto el de Antonio Machado como el de Miguel Hernández, dos discos preciosos, porque son canciones que nacen de poemas absolutamente magníficos. Y Mediterráneo, para mi gusto, alcanza el culmen de Serrat como hacedor de canciones. Mediterráneo, la canción que da nombre al disco, es una verdadera joya de la canción. O sea, no se podía hacer mejor poesía a un mar como hizo Serrat. Pero es que tenéis canciones como Aquellas pequeñas cosas, que es una canción que habla de los detalles que nos enamoran. Pero tenéis también Un pueblo blanco, que es una imagen muy machadiana de un pueblo mediterráneo. Tenéis, sobre todo, otra canción que es una joya absoluta del romanticismo musical, como es Lucía. Son unos ejemplos, ¿no?, de lo que es un trabajo absolutamente mágico. Y os decía antes, este disco nació en un hotel de la provincia de Girona, allí en Calella. Y no tuvo mejores maestros el propio disco para salir adelante que Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, para quien no lo sepa o quien no esté familiarizado con este nombre, ha trabajado con gente tan grande como Rocío Jurado, como Camilo Sesto, como José Luis Perales, como Luis Miguel, si nos vamos al plano más internacional. Juan Carlos Calderón es un grande de nuestra música. También se rodeó, para darle ese toque mediterráneo que requería el disco en los arreglos, del italiano Giampiero Reverberi, un hombre también de música. Pero la guinda entre Giampiero y Juan Carlos la puso el tercer arreglista en discordia, un director de orquesta joven, como todos en aquella época, llamado Antoni Ros Marvà. Es, como os digo, un disco imprescindible, un disco que editó en su día el sello Ariola, Sony, un disco que os podéis escuchar con toda la tranquilidad, es un disco que no os va a dejar indiferente, y quiero que cuando lo escuchéis estéis pendiente de la letra. Quiero que estéis al tanto de esa poesía que Serrat despliega en un disco hecho desde el corazón. Este disco es del año 1971. Hace unos meses, yo creo que a finales del año pasado, hubo un productor llamado Ricky Falkner que, marcado tal vez por la esencia de ese gran disco, decidió crear un homenaje fantástico, y es este trabajo, Hijos del Mediterráneo. Es un disco editado por Warner, curiosamente la competencia directa de Sony, pero es un disco que trae las versiones, las mismas canciones, por el mismo orden en que aparecen en el disco original, pero cantadas por otros artistas como, os voy a citar unos pocos nombres: Jorge Drexler, Eva Amaral, Joel López, De Pedro, Iván Ferreiro, Andrés Calamaro. Un disco que, a mi juicio, sabe recoger el testigo espiritual del disco original. Un disco que además está hecho con los arreglos originales y orquestales que hizo Juan Carlos Calderón, Giampiero Reverberi y Antoni Ros Marvà. Una idea que se le ocurrió a Amaro Ferreiro porque este disco también marcó su vida.
Y ahora os preguntaréis, ¿qué tiene que ver este disco con tu padre? ¿Qué tiene que ver esta canción, este Mediterráneo, con tu padre? Pues fijaros, hay una estrofa, me gusta además compartir con vosotros estas, digamos, vamos a llamarlas anécdotas, ¿no? De la intimidad. Hay una estrofa del disco en el que Serrat dice: en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Y cuando mi padre murió y incineramos sus restos, sus cenizas quedaron en el Mediterráneo, donde a él le gustaba, porque esta canción era uno de sus himnos. Me emociono, ¿no?, al contaros esto, pero creo que es algo que uno tiene que contar, por cuanto las canciones son parte de la vida de las personas. Y a veces estas canciones trascienden de la vida de muchos de nosotros. Como os digo, las cenizas de mi padre las echamos al mar, pero la urna que las contenía quedó en la ladera de un monte más alto que el horizonte, mirando precisamente al Mediterráneo que él siempre adoró. Porque mi familia siempre ha tenido una relación especial con Valencia. Yo recuerdo, y dejadme que haga algún anecdotario, ¿no?, casi a modo de batallita, pero creo que es importante para que los que no me conozcáis o los que no sabéis de dónde vienen ciertas, digamos, anécdotas de mi vida, pues creo que es importante que veáis esto, ¿no? Yo pues tuve la fortuna de vivir en Valencia un tiempo, ciudad de la que guardo grandísimos recuerdos. Es una ciudad a la que amo inmensamente y le debo mucho a esa ciudad. Y este disco es un amor de un hombre a esa atmósfera del Mediterráneo que nace de la observación, de la sensibilidad y del saber escribir con auténtica maestría. Este disco es eso, una obra maestra. No se ha hecho, ni prácticamente creo que se haga, en la historia de la música española un disco con esta majestuosidad. Y pensaréis, muchos podéis pensar, qué exageración, ¿no? Puede haber discos, hay otros discos mejores, puede haber... Bueno, yo como siempre os digo, esto de aquí es mi humilde opinión. Yo suelto aquí, pues eso, píldoras, ¿no?, librepensantes de este servidor que me ha enmarcado en varios aspectos de mi vida. Y este disco lo ha hecho. Es un disco que me encanta compartir con la gente, es un disco que no me canso de escuchar. Y es un disco que está deseando que os acerquéis para aquellos que no pertenecéis a esa cultura del Mediterráneo, que tal vez habéis nacido en otros países, en otras regiones que no son nada mediterráneas. Yo os recomiendo que os acerquéis a este trabajo, que lo desmenucéis con el pensamiento. Y como antes os decía, que estéis pendientes de la letra. La letra dice mucho. La letra de este disco es absolutamente hipnótica. Una poesía francamente aguda, precisa, con una métrica hermosa, con unas metáforas que realmente son extraordinarias. Y en el que se aprecia, porque yo así lo vi, una influencia machadiana tremenda en el modo de escribir de Joan Manuel. No dejéis de escuchar Mediterráneo, amigos, es un trabajo fantástico. Ya os digo que lo tenéis en las plataformas digitales más conocidas, ahí está, y es un disco hecho para el disfrute. Muchos podéis pensar, o podéis llegar a plantearos, bueno, qué trabajo tan cultureta si tenemos que estar pendientes de tantas cosas. Pero es que yo creo que los discos se disfrutan así, se tienen que degustar así, pensando en cada uno de los detalles que los conforman, pensando en el artista que los forjó, en las circunstancias personales. Tened en cuenta que hacía muy pocos años, el mayo del 68 francés había roto todos los esquemas a la juventud de aquella generación. Fue un movimiento que derrumbó gobiernos, fue un movimiento que cambió muchas cosas, ¿no? Y en el mundo pasaron tremendas historias, ¿no?, en ese mismo año. Un año triste. Fallecía Martin Luther King,
los tanques rusos entraban en Praga. Era un año de intolerancia, ¿no? Estaban a punto de venir otros tiempos, otras renovaciones, pero el 68 fue un año trascendental para el mundo. Y este disco recoge esa herencia, ¿no? Esa rebeldía de aquellos jóvenes que se plantaron en la Sorbona. Ese disco recoge el amor por una tierra castigada por una represión, la que en aquellos entonces tenía Cataluña con el franquismo. Y este disco es un disco que habla de libertad, de la libertad que le hacía falta a esa tierra y que faltaban todavía unos años, ¿no? para poderla disfrutar en plenitud. Casi podríamos decir que es un disco visionario. Canciones como Tío Alberto, canciones como Pueblo Blanco, son retratos fantásticos de una España libertaria, de una España librepensadora. Pero también habla, pues, tiene aspectos que hablan de romanticismo. Hay canciones como La mujer que yo quiero o Lucía, que son auténticos himnos de amor en el que la música fluye con una facilidad hipnótica. Lucía creo que es una de las canciones más hermosas que se han podido escribir jamás. ¿Y qué va a ser de ti? Pues habla de las ansias de libertad. Él las encarna en una muchacha, pero es que en aquella época podía ser cualquiera, dado el nivel de encorsetamiento que estaba sometiendo el franquismo a la sociedad y sobre todo a la juventud. Escuchadlo, amigos, escuchad este disco, disfrutadlo y haced como yo, vividlo, porque os aseguro que es un disco que a mí me cambió la vida y puede ser que no os la cambie a vosotros, pero es un disco que cuando pasa por la vida de quien lo escucha y quien lo asume, os aseguro que deja un pozo, deja una impronta absolutamente mágica. Y diciendo esto, pues nos despedimos. Ha sido un auténtico placer estar aquí compartiendo estos 17 minutos que llevamos de este microespacio. Quería contaros este anecdotario personal y sobre todo quería descubriros un disco que a lo mejor por juventud no lo habéis escuchado, pero os recomiendo que caiga en vuestras manos. Si tenéis incluso la oportunidad de compartirlo en físico, de tenerlo en físico, es uno de esos tesoros de la música que vale la pena tener. Yo tengo tradición por ahí en vinilo y además tengo la fortuna de tenerla firmada. No lo saco de la caja porque era un disco que tiene mucho valor sentimental, sobre todo porque perteneció a mi padre y lo tengo firmado y es uno de esos tesoros que me gusta. Pero sí quería enseñarlos en su versión de CD, que se escucha igual de bien y que tiene un sonido remasterizado fantástico. Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Nos encontramos muy pronto, amigos. Hasta entonces, pasad buena noche.